Eusebio Aguilarte Mole nació en La Paz el año 1805. Es un personaje que, pese a haber llegado a la presidencia de Bolivia, ha pasado desapercibido por la historiografía boliviana. Nuestro amado país andino ha tenido decenas de gobernantes a lo largo de su historia, y en este video analizaremos algunas características que hacen de Aguilarte alguien único e inaudito. Soy Andrés, de La Hora Boliviana, y estás viendo 10 apuntes sobre Eusebio Aguilarte. Número 10. Su formación inicial. El joven Eusebio Aguilarte se encontraba estudiando teología y derecho en la época de los combates por la independencia del territorio que hoy conocemos como Bolivia. Teniendo 18 años, poco antes de su ordenación sacerdotal, abandonó sus estudios y se alistó en las filas patriotas, incorporándose en calidad de soldado en el batallón Pichincha, siendo ascendido a subteniente luego de haber combatido audazmente en la batalla de Cepita en 1823, batalla por la cual Andrés Santa Cruz obtuvo el mérito de mariscal. Número 9. El incidente durante su misión en Perú. Todavía en la década de 1930, las corridas de toros eran espacios públicos muy recurrentes en la sociedad peruana, compuesta fuertemente por militares. Normalmente se realizaban a modo de celebración, pero no todo era júbilo. En 1931, Eusebio Aguilarte ocupaba una misión en territorio peruano, con el cargo de inspector. Es, entonces, cuando ocurrió un episodio conocido por muy pocos. Durante el alboroto del espectáculo taurino, un coronel de apellido Zubiaga, junto con algunos oficiales, se encontraban debajo del balcón que ocupaban unas señoras. Este resultaba ser el cubículo gubernamental y en este mismo se encontraba también Aguilarte. Zubiaga insultó a las señoras e inmediatamente Aguilarte bajó a increparlo. El coronel se habría burlado del inspector, diciéndole que su misión no incluía vengar injurias particulares. En respuesta, Aguilarte atacó a Zubiaga con su espada, cortando un tercio de la de su rival. Ipso facto, Zubiaga atrapa a Aguilarte y lo sujeta, mientras los demás oficiales lo desarmaron. El prefecto, coronel Juan Ángel Ujanda, descendió de la galería para detener el escándalo. La prensa boliviana denunció que el inspector habría recibido insultos y ofensas por parte del coronel peruano, además de haber sido víctima de un intento de asesinato por parte de oficiales embriagados, haciendo ver el tema como una ofensa a Bolivia, mientras que la prensa peruana acusó a la prensa boliviana de haber deformado los hechos y Aguilarte de haber brindado por Bolivia y Andrés Santa Cruz en un lugar no adecuado, de manera provocativa, cosa que parece no haber ocurrido. La controversia escaló a tal punto que el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Casimiro Olañeta, pidió una sanción para Zubiaga, denunciando el agravio el 12 de octubre. Además, añadió al reclamo los conflictos entre comunidades del altiplano que terminaron con la invasión de tierras de bolivianos por comuneros peruanos del desaguadero en San Andrés de Machaca y el asalto al inspector boliviano en Puno por el prefecto meses atrás, pero sin explicación alguna hasta entonces. El coronel era cuñado de Gamarra, siendo uno de los militares que lo sustentaron en el poder y uno de sus favoritos. Las señoras a las que insultó eran parientes de Andrés Santa Cruz. El 15 de octubre, Olañeta y el peruano Latorre se reunieron en una conferencia especial para tratar el asunto, pese a que se estaban discutiendo los tratados de comercio firmados en Arequipa y que fueron desconocidos por el Congreso boliviano. Latorre replicó que Aguilarte agredió a Zubieta para quedar bien con Santa Cruz. Una nueva corrida de toros en desagravio fue convocada, pero Aguilarte no se presentó y Zubiaga no fue amonestado. Número 8. No pudo combatir en la batalla de Ingavi. La espada de Aguilarte habría brillado en al menos 10 campos de batalla, antes de su muerte a los 44 años, entre los cuales se conocen la batalla de Yanacocha y el combate de Ninabamba, durante los años de la Confederación Perú-Boliviana. Debido a problemas en su salud, no pudo asistir a la campaña por la cual Bolivia y Perú se separaron y de manera definitiva en los campos de Ingavi, pero renunciando a su sueldo,
se pudo armar un piquete de 25 lanceros, engrosando las filas del ejército con esa suma de dinero. Como agradecimiento, se le otorgó el grado de general de brigada en 1841. Número 7. El misterio en torno a su daguerrotipo. Si vieron el video que hicimos sobre la fotografía presidencial, sí, ese donde mi voz suena muy diferente a la actual, sabrán que para 1849, año en que murió Guilarte, las fotografías todavía no tenían una gran difusión en Bolivia, por lo que la posibilidad de que exista una fotografía suya es muy pequeña, pero no nula, teniendo en cuenta que era un militar de considerable relevancia. A través de los años, la hora boliviana encontró algunas fotografías del siglo XIX, con personajes muy similares a Eusebio Guilarte, comparándolos, claro, a los retratos que se tienen de su persona. Tenemos como ejemplo a los generales Quintín Quevedo y Casto Arguedas, cuyo parentesco de este último Guilarte es impresionante. Algo muy curioso es este hallazgo publicado en 2017 por Pablo Michel. Se trata de un cuadro alegórico encontrado en Alemania, en el que, según el historiador, aparecen Manuela Sáenz, pareja de Simón Bolívar, junto a Casimiro Lañeta y Eusebio Guilarte. Si bien los retratos alegóricos para presidentes de Bolivia fueron bastante comunes en siglos pasados, es interesante que exista uno donde aparezca Guilarte, cuya estadía en el mando de la nación fue efímera. En el estandarte que sostiene Sáenz puede leerse la frase República Boliviana en poder de la Constitución. Número 6. Su oposición al dictador Rosas. Guilarte fue designado representante de Bolivia ante los gobiernos de Uruguay y Argentina en 1845. En este último debía reemplazar al coronel Manuel Rodríguez, quien fracasó en la tarea de suscribir un tratado de amistad, comercio y libre navegación por la negativa del presidente argentino Juan Manuel de Rosas. Apenas enterado que Guilarte se hallaba en Montevideo, Rodríguez le escribió una carta tildando al gobierno de Rosas como enemigo natural de todo lo que se llama orden y regularidad y calificándolo de espantoso poder que se funda en media docena de puñales ensangrentados. La carta llegó a las manos de la organización Mazorca, sí, como lo que nosotros llamamos choclo. Pero este era un grupo radical cuyos miembros, que actuaban a favor del gobierno rosista, asesinaron a Rodríguez. Es por este motivo que Guilarte hostilizaba a Rosas a través de la prensa de Montevideo, permaneciendo en ese lugar sin intención de ocupar su puesto en Buenos Aires. No lo culpo. Por cierto, Rosas tampoco tuvo la intención de reconocer a Guilarte en caso de que se presentase en Buenos Aires. Número 5. Su peculiar amistad con Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, militar y político argentino, quien ha sido llamado el mejor poeta entre los militares y el mejor militar entre los poetas, y que llegó a ser presidente de su país, se encontraba en Montevideo en 1846, ciudad gobernada por sus enemigos políticos. Durante su estadía en la capital uruguaya, el joven artillero conoció y estableció amistad con el encargado de negocios boliviano Eusebio Guilarte. El encuentro no fue en Río de Janeiro, ojo. Sin consultar antes con su gobierno e impresionado por su inteligencia, Guilarte le dijo que le habían encomendado la misión de contratar a un jefe de artillería para instruir a los oficiales del ejército de su país en el Colegio Militar de La Paz. Como Mitre se encontraba sufriendo por escasez económica, aceptó, asegurándose un buen sueldo y el pago del viaje al país andino. Dejando a su esposa Delfina y a sus hijos en Montevideo, llegó a La Paz y tremenda fue su sorpresa cuando el gobierno desconoció el contrato que llevó a cabo con Guilarte, diciéndole que hace tiempo que no tenían noticias suyas, por lo que tuvo, además, que sacar de su bolsillo el pago del viaje. Con algo de suerte, quizás, y gracias a los influyentes argentinos Domingo de Oro y Félix Frías, logró ingresar en el círculo de amistades de Vallivian, que lo incorporó al ejército con el rango de comandante de artillería, encomendándole la dirección del colegio militar. Tiempo más tarde, una vez depuesto Vallivian de la presidencia, fue arrestado y expulsado del país.
Número 4. El incidente durante su misión en Brasil. El presidente José Vallivian, vencedor de Ingavi, comenzó a implementar políticas para el desarrollo de la frontera oriental desde 1843. En 1846 acreditó una misión encomendada a Eusebio Guilarte como encargado de negocios en Brasil y a Ricardo José Bustamante como secretario. La misión de Guilarte era proponer un arreglo de los límites con el vecino país y en caso de no conseguirlo debía retirarse. Guilarte aceptó, considerando la tensa relación en la que se encontraban Argentina y Brasil. Estaba bastante preparado, llevando consigo el manuscrito original de la obra intitulada Historia de la demarcación de límites en la América entre los dominios de España y Portugal, escrita por Vicente Aguilar y Jurado y Francisco Requena. Guilarte, ya en Río de Janeiro, se reunió con Duarte da Ponte Ribeiro, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien muy probablemente ya conocía de antes. En su encuentro, este último le dijo, a nombre del canciller Barón de Cairú, que no se llevaría a cabo negociación alguna que se base en el Tratado de 1777, debido a que no era válido en virtud de 3 artículos secretos que solo España y Portugal conocían. Es por esto que Guilarte dio por frustrado su cometido y mediante nota de 10 de octubre de 1846 dejó de encargado de negocios interino al secretario Bustamante, embarcándose de regreso a Bolivia, sin haber esperado a ser recibido de manera oficial ni obtener declaraciones del canciller. Según Humberto Vázquez Machicado, hoy se sabe que no existen ni han existido esas cláusulas secretas anulatorias del Tratado de 1777. Recién en marzo de 1847, desde Cobija, Guilarte brindó una explicación sobre su comportamiento, siendo calificado por Vallivian como desertor, provocando que se traslade a Perú como exiliado. El abandono de Guilarte a sus funciones diplomáticas y los continuos cambios en el gobierno desplazaron la posibilidad de solucionar un grave problema por el que se perdieron extensos territorios. Número 3. Su presidencia decimal. Encontrándose en Arequipa, luego de la desastrosa gestión que tuvo como diplomático en Brasil, se enteró que la revolución que llevaba a cabo Manuel Isidoro Belzu cobraba fuerza. Decidido a conseguir la renuncia de Vallivian, Guilarte marchó hacia La Paz, donde organizó un grupo revolucionario. La situación del presidente Vallivian estaba lejos de mejorar, debido a que varios caudillos trataban de tumbar su gobierno, entre ellos Sebastián Ágreda y José Miguel de Velasco en el sur, mientras que Manuel Isidoro Belzu en el norte, además de revueltas que aclamaban todavía a Andrés Santa Cruz. Es así que, agobiado por los disturbios y enterado sobre el nuevo movimiento iniciado por Guilarte, hizo llamar a Bartolomé Mitre, para que éste le pida a su amigo que desista de sus planes, porque estaba interesado en entregarle el mando en Potosí u Oruro. Mitre había asistido a la batalla de Vitichi como comandante de una brigada de artillería, derrotando a las tropas de Ágreda, y quedó en Potosí, desempeñando una comisión. Fue en el mismo departamento de Potosí donde se encontró con el presidente Vallivian, quien lo recibió estando todavía cubierto de polvo por el combate y el camino. De inmediato, Mitre se dirigió a La Paz, llegó en la noche y se contactó con el coronel Paunero, logrando juntos convencer al militar. Luego de algunas incidencias, Guilarte asumió la cartera de guerra para luego ser nombrado presidente del Consejo de Estado, el 23 de diciembre de 1847, mientras Vallivian retuvo el cargo de comandante en jefe, aunque partió poco después a Chile para ejercer como agente diplomático. Como la renuncia de Vallivian no acalló las protestas ni detuvo la convulsión social, intentó emplear una política conciliatoria al convocar a comicios presidenciales, además de otorgar amplia amnistía para desterrados políticos, pero no fue suficiente. Además, sentenció a muerte al mayor Pío Borda, creyendo aplastar así al germen de insurrección, demostrando lo poco orientado que se encontraba el fugaz mandatario respecto a la situación política en que se encontraba el país.
En total, se registraron al menos 5 levantamientos en su corta estadía en la presidencia, según el libro Las revoluciones en Bolivia, de Nicanor Aranzáez, siendo el del 2 de enero de 1848, en Oruro, el de mayor trascendencia, debido a que ocasionó que Guilarte se asile por varios días en la ciudad, habiendo perdido a casi la mitad de su ejército que había desertado en el camino, teniendo que huir al Perú luego de 10 días de gobierno. La imparable rebelión provocó la creación de una junta compuesta por Velasco, Olañeta y Belzu, este último como ministro de guerra, colocando a José Miguel de Velasco en la silla presidencial, pues Belzu apoyó su candidatura. Número 2. Su dramático final. Durante el régimen de Belzu había un hombre que comenzó a ganar fuerza por ser visto como el salvador ante el predominio plebeyo. Ese nombre era José María Linares. Por cierto, si no lo hicieron todavía, les invito a ver el video que hicimos sobre él. Alrededor de un año y medio después de su derrocamiento, Eusebio Guilarte, en calidad de prefecto del Litoral, invocando el nombre de Linares, no el de Vallivian, ojo, llevó a cabo una rebelión en Cobija, el 7 de junio de 1849, mandando tomar presos a jefes y oficiales de la guarnición. 4 días después, el 11, oficiales que habían contribuido en la subversión se volcaron en favor de Belzu, liberando a los oficiales apresados e intimando rendición a Guilarte, quien se parapeta en la casa prefectural, defendiéndose con descargas de fuego sin sospechar que los militares que cooperaron en su intento de insurrección habían sido apresados. Se defendió con bravura, pero fue inútil. El edificio estaba cercado, y una vez lograron violentar las puertas, Guilarte fue acribillado a balazos. También se dijo que el levantamiento lo hizo a favor de José Vallivian, pero esto no tiene sustento. Es más, en mayo de 1849, siendo prefecto del departamento del Litoral, se enteró que el general Vallivian se dirigía a Bolivia desde Chile en una fragata francesa. Es así que de inmediato hizo apresar a un sargento adicto al general, próximo a llegar, y, apenas anclada la fragata, Guilarte dirigió un oficio al capitán, indicándole que tenía 2 horas para abandonar el puerto, porque el expresidente que venía a bordo iba a perturbar el orden y la tranquilidad del país, esperando en su ambición sacrificar nuevas víctimas. El capitán contestó que el general no tenía tropas prestas a desembarcar y que quienes lo acompañaban esperaban un vapor inglés para abordarlo y alejarse de Bolivia. A los 3 días recién levantó anclas la fragata, sin haber desembarcado Vallivian. En su parte al gobierno, el prefecto Guilarte informó que a bordo había armamento suficiente como para 200 a 300 personas. Número 1. Se lo acusó de traidor por su actuación en la batalla de Yungay. Esta delación parece tener origen en una publicación hecha por uno de los medios escritos oficiales del gobierno de la Confederación Perú-Boliviana, editado en Perú, llamado El Eco del Protectorado, en su edición especial del 28 de enero de 1839, donde se atribuye a Guilarte el haber huido de su posición teniendo una columna de al menos 700 hombres en su mando, sin dar un disparo, provocando desorden y siendo el potencial motivo del fatídico desenlace de la campaña. Más parece una calumnia infundada para buscar un culpable a quien atribuirle responsabilidades o irresponsabilidades ajenas, pues hay bastante evidencia que respalda la posición favorable de Guilarte con respecto al gobierno confederado y a su protector, combatiendo para esta causa en varias batallas, siendo herido y hasta tomado como prisionero. Pero entonces, ¿qué pasó con Guilarte en la campaña de Yungay? La respuesta, según el historiador militar Julio Díaz Arguedas, en su libro El Mariscal Santa Cruz y sus generales, es que combatió y fue herido seriamente, siendo llevado por tropas enemigas al poblado de Huaraz. Ahí, junto a otros compañeros, lograron fugar, refugiándose en una hacienda, donde tuvieron que trabajar en calidad de peones, regresando a Bolivia recién a fines de 1939. ¿Qué tan grave fue herido en Yungay? Basta con leer el dato que rescata Moisés Alcázar en su libro Páginas de Sangre,
donde nos indica que a Guilarte lo llamaban el Cojo. Así es, Eusebio Guilarte perdió una pierna o parte de una pierna. Este dato también aparece en un libro publicado el año 1840 por Thomas Sutcliffe, soldado inglés que participó en la batalla de Waterloo y que tiempo después se convirtió en oficial del ejército al servicio de Colombia y luego de Chile. En ese libro aparece una carta donde aparentemente se le informa sobre la decisiva batalla en los campos de Yungay. En la misma misiva, la persona orgullosa de la actuación chilena en el combate le informa que varios de los soldados de Santa Cruz murieron o perdieron partes de sus cuerpos defendiendo sus posiciones, dando como ejemplo a Guilarte, indicando que, como mencionamos anteriormente, habría perdido una pierna. Esta afirmación la realiza refutando la declaración de que la derrota se debió a la traición de sus generales. Eusebio Guilarte pudo haber cometido actos insensatos y precipitados en algunos episodios de su vida, pero la evidencia sobra para demostrar que es un absurdo el calificarlo como traidor durante la decisiva batalla librada en los campos de Yungay. ¿Te gustó el video? Dale me gusta. ¿Tienes algo que aportar? Comenta. Soy Andrés, de La Hora Boliviana, y me despido recordándote que nunca es tarde para ser boliviano.